y la posibilidad de realizar estudios la ha expuesto brillantemente el doctor Osvaldo. Yo dividiría mi participación en dos aspectos. Por un lado, nuestra formación, en específica la de un servidor como docente. Yo sí tengo formación docente desde la normal primaria, mi experiencia en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior y superior con adultos también, porque pues, a lo largo de la trayectoria me permitió trabajar desde pequeñitos hasta educación para adultos. Me ha permitido tener una visión de lo que podemos nosotros abordar en los trabajos de investigación en didáctica, o por un lado también, como dice el doctor Osvaldo, de investigación educativa. Pero ya por la formación también, al pertenecer a un cuerpo académico, no tenemos un cuerpo académico en el colegio de didáctica, hay un cuerpo de educación, pero en la maestría de educación superior, pero en el colegio no tenemos un cuerpo académico de didáctica. Entonces, yo estoy ubicado en el cuerpo académico de literatura, márgenes al canon literario en Hispanoamérica. Ahí sí desarrollamos líneas de investigación junto con la maestra Selene, la maestra Alma Guadalupe Corona Pérez. Nuestros apoyos son, o colaboradores son, la maestra Diana y la maestra Mari Torres. Ahí desarrollamos sí realmente líneas de investigación de literatura al margen del canon. Y específicamente mis líneas de trabajo son recopilación de relato oral, que esa es mi formación en la lingüística, en la carrera de lingüística, y también rescate de la literatura indígena contemporánea. Actualmente estoy trabajando poetas marginales indígenas, como poetas o escritoras indígenas mexicanas contemporáneas, y poetas otomíes, mayas, náhuatl, que son la línea de investigación por un lado del campo. Por otro lado, lo que también trabajamos apoyando y he desarrollado con algunas tesis tiene que ver con comunicación y didáctica. Por ejemplo, el proceso de comunicación en el aula, ¿sí? Que también es una línea de investigación que ya está desarrollada, pero no hay muchos trabajos, ¿no? La misma formación docente, otra situación, el docente y su calidad, también su calidad docente en la formación humana. Hay una temática que también se empezó a desarrollar que tiene que ver con un docente sano, espiritualmente y mentalmente hablando, que está medio complicado, pero lo propusimos al hacer un buen equipo de trabajo. Propusimos hacer algo como educación emocional, pero para docentes, ¿sí? Que es un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo. Desafortunadamente en la SEP no lo aprobaron por muchas razones, pero en educación particular sí. Y curiosamente alguien dice que nadie es profeta en su tierra, y yo diría que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Nosotros desarrollamos el proyecto en la OPAEP, o sea, y en la UAP no, en la OPAEP sí, ahí sí nos los compraron y lo desarrollamos ahí, no solamente con con docentes, sino también con papás, alumnos y papás, y ya ellos ya son dueños del material y tienen ya unos manuales de educación emocional, que hoy creo que se está tomando un poco ya esta temática, ¿no? Y ya específicamente en el área de didáctica, que tiene que ver con las estrategias, yo he desarrollado más trabajos de tesis sobre estrategias de enseñanza. A mí me interesa mucho, sobre todo, las estrategias de enseñanza de todas las materias de lengua y literatura, y hemos desarrollado varios trabajos de tesis o propuestas didácticas sobre cómo enseñar, sobre todo lectura, cómo enseñar redacción, cómo enseñar ortografía. Es decir, porque la mayoría de los chicos que egresan del Colegio de Lingüística y Literatura, aunque no tienen la formación docente, ¿sí? Cuando se enfrentan a la docencia, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para enseñar? Si ustedes se quejaban de sus docentes aquí en el colegio y llegan a ser docentes, ¿van a reproducir los mismos modelos? O sea, seríamos como incongruentes, ¿no? Cuando los mandamos a dar clases, o cuando dentro de la materia de taller de docencia se les pide que hagan planeación, diseño, todo, y después frente al grupo ustedes lo vayan a exponer, ¿verdad que no es fácil estar frente a un grupo?
tenemos los conocimientos, pero ¿cómo hacerle? Entonces todo eso también sería muy interesante, desarrollar estrategias, ¿sí?, para poder enseñar. Eso es algo de lo que más se ha desarrollado, de trabajos de investigación o propuestas didácticas. Y uno más que tiene que ver con específicamente la unión entre las áreas, entre didáctica y lingüística, entre didáctica y literatura y didáctica y comunicación, que eso a veces es un tanto más difícil. Por ejemplo, hay pocas tesis, de verdad, ustedes revisen el catálogo, donde haya didáctica de la lingüística. O sea, didáctica de lingüística, exactamente como, por ejemplo, si tenemos, yo les puedo apostar, porque esto es aproximadamente, por ejemplo, la morfosintaxis, que es una materia elemental, y se los puedo decir porque cuando estuvimos haciendo todo el proceso de investigación para la acreditación de la carrera, les preguntábamos a los egresados cuál es la materia más difícil del plan de estudios Fénix, estoy hablando, que tú consideras la más difícil, y el 80 y tantos por ciento, creo que es el 87%, nos decían morfosintaxis 1 y 2, ¿sí? No. Y lo más sorprendente era, ¿y cuál es la materia que más te ha servido en tu práctica profesional? Morfosintaxis. O sea, vean, era la más difícil, pero era la que más les había servido, porque morfosintaxis te ayuda en el proceso de acomodación y de todas las estructuras lingüísticas para poderte comunicar, tanto verbal como escrito. Pero no hay una didáctica de la morfosintaxis. Entonces sería muy interesante hacer una propuesta. Hoy hay muchas posibilidades de hacer así como que, por un lado separar la morfología y por otro lado la sintaxis, y cómo hacerle, ¿no? Cómo enseñar morfosintaxis. Y así, por ejemplo, esa idea de hacer una tesis de lingüística también. Lo mismo sucede con didáctica de la literatura, ¿sí? ¿Cómo enseñar literatura? Si ustedes, como decía el doctor Osvaldo, acuérdense de sus procesos así como que negativos, ¿cómo aprendieron literatura? ¿Sí? Hoy a los chicos los están haciendo leer a fuerza, a cambio de puntos, a cambio de... y luego les dan a leer libros que ni siquiera son de sus intereses, ¿sí?, que son de los intereses que los selecciona el docente, y no les dan la oportunidad de que seleccionen ellos los libros que quieren, ¿sí? ¿Cómo hacer que la literatura sea para ellos grata y de veras aprendan? No que aprendan a hacer análisis literario ni nada. Primero despertar el gusto, no por la lectura, porque la lectura pueden leer X documento, no, que aprendan a leer literatura, y después de aprender a leer literatura sepan seleccionar autores, obras, y valoren, tengan un juicio de valor sobre ellos, ¿sí? Eso también hace falta. No hay trabajos que nos permitan a nosotros cómo hacerle. Y ya por otro lado está la estrategia de lectura, y ahí puede ser lectura de comprensión, lectura en silencio, lectura, todo lo que ustedes quieran, todo eso también. Y un último de los temas que hoy deberían estar bien aprovechados sería la didáctica y el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Solamente hay un trabajo, bueno, dos, específicamente uno, sobre la creación de un blog para la enseñanza del español en secundaria, que dos alumnas aprovecharon la oportunidad de las redes para, a través de las redes, crear un blog de español, y con eso ayudar a su grupo para que ahí subieran tareas, ¿sí? Y es un blog muy bien construido, de verdad muy bien elaborado, que aprovecha la oportunidad de que los chicos se la pasan chateando o andando en la red, navegando, y aprovechan para consultar, hacer tareas y después subirlo. Nada más que implica mucho trabajo del docente, calificar, revisar, imagínense, o el uso de las plataformas. No hay trabajos de ese aspecto. Entonces, el área de didáctica, como ustedes pueden ver, es muy rica, les da a ustedes la oportunidad de hacer muchísimo trabajo, pero como yo coincido con mis compañeros, con la maestra Ceci y con el doctor Osvaldo, si no le toman ese sentido real, ese gusto y sobre todo la proyección de que les sirve, lo van a sufrir, les va a costar muchísimo más trabajo. Pues no nos quedaría más que estar a sus órdenes para cualquier pregunta, y ánimo, que ya estamos a más de la mitad para que ustedes decidan qué trabajar. Muchas gracias. Y se abre la ronda de preguntas. Por favor. Perdón,
al final, después de las preguntas, iba yo a comentar que nos faltan del área perteneciente